Perfecto. La verdad que me toca tratar un tema más o menos complejo a abordar en 20 minutos. Ya me dijeron en 20 minutos, así que vamos a tratar de ir ¿cómo se llama? Al grano, ¿ya? Se trata, bueno, de dos aspectos. Uno, el borrador de la nueva Constitución, ¿ya? Que todo esto obviamente relacionado con las aguas. Y luego algunos aspectos principales y enfocados en temas prácticos, ¿ya? De lo que son las modificaciones al Código de Agua, que es algo que ya está en curso, o sea, ya está vigente. Lo del borrador obviamente es un borrador, ¿ya? Por lo tanto lo vamos a ver con ese alcance. Lo primero, respecto al borrador, ¿ya? Tenemos que cambia, ¿ya? El régimen de uso de las aguas, ¿ya? En general acá están todos más o menos familiarizados con las aguas, pero vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? Actualmente las aguas son bienes nacionales de uso público, y sobre esas aguas se otorgan, ¿ya? La posibilidad de usar y gozar de esa agua a través de la figura de los derechos de aprovechamiento de agua. Estos son derechos que hasta la modificación legal, ¿cierto?, eran indefinidos en el tiempo, eran comerciables, o sea, se transaban en el mercado, y estaban protegidos con una garantía constitucional del derecho de propiedad, ¿ya? Que es algo que saca bastantes ronchas para quienes tienen una visión ideológica contraria a esto, ¿ya? Y claramente que ha marcado la pauta sobre lo que está en este borrador de Constitución, modificando todas estas características del uso del régimen actual de agua, ¿ya? Ahí vamos a ver justamente cómo va en contraste con lo que van apareciendo en las láminas. Partamos por las aguas, ¿ya? Las aguas cambian en este nuevo régimen, en el borrador de Constitución, cambian de su categoría de bien nacional de uso público a bien común natural inapropiable. Es una categoría jurídica, creo que bastante novedosa, por así decirlo, porque a uno que ha estudiado la materia no era algo común de verlo. O sea, la clasificación más tradicional de los bienes, primero distinguía entre los bienes comunes naturales a todos los hombres, ¿ah? Como las aguas, o sea, la alta mar, no las aguas, la alta mar, y el aire, ¿ya? Esos eran bienes que eran comunes a todos los hombres y por lo tanto eran per se inapropiables. Luego distinguía entre los bienes nacionales de uso público, ya que todos lo conocen como las plazas, ¿cierto?, las calles, las playas. Y luego los bienes que entraban en un régimen ya de uso particular, de privado, ¿ya? Los bienes privados, que podían ser privados de particulares, como uno, ¿cierto?, o sociedades, o municipales, o incluso fiscales, los bienes fiscales, entraban en este régimen de bienes. Ahora no, ahora aparecen las aguas con esta nueva nomenclatura de bien común natural inapropiable, a lo cual, no sé, da cierta como nivel como de ambigüedad, porque existirían también, por lo tanto, bienes comunes naturales apropiables, ¿ya? Se dan algunos ejemplos en el borrador, ¿ya? Por ejemplo, el caso del bosque nativo. El bosque nativo pasaría a ser un bien común natural apropiable, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a gestionar eso? O sea, van a haber particulares, dueños de esos terrenos sobre los cuales hay bosque nativo, pero eso va a ser un bien común, ¿ya? Apropiable. Es curiosa la figura que está ahí en el borrador, ¿ya? Lo comento solamente y que creo que apunta a que esos casos de bienes comunes naturales apropiables se pretende poner un foco especial en la función social, ¿ya?, de esos bienes, ¿ya? Bueno, luego respecto de las aguas, como bienes comunes naturales inapropiables, ¿ya? Por lo tanto, se borra todo el derecho de propiedad sobre ellos, o sea, sobre los derechos de propiedad, o sea, trata de separarse totalmente del régimen anterior. Ojo que el régimen vigente, ¿cierto?, no está la apropiabilidad sobre las aguas, ¿ya? La apropiabilidad sobre los derechos de aprovechamiento de agua, ¿ya? Pero siendo súper directo y transparente, ¿ya? Es una figura también media especial con la cual
no se logra distinguir bien entre el bien, que es las aguas, y ese derecho. O sea, en el fondo igual hay hay una estructura jurídica, ¿ya?, un poco sofisticada, para no decir de que hay propiedad sobre las aguas, ¿ya?, directamente, ¿ya? Eso hay que ser transparente y decirlo así, con todas sus letras, ¿ya? Ahí lo que normalmente aplica a estos bienes nacionales de uso público son las figuras concesionales, ya las concesiones. Y así opera tanto respecto de concesiones marítimas, ¿cierto? Que esa, uno no podría decir de que están muy debilitadas jurídicamente, o sea, son bastante potentes, ¿ya? Y no, lo comento porque, como vamos a ver en esta ley del péndulo, pareciera ser una alternativa más razonable, ¿ya?, la de las concesiones. Y bueno, respecto a estos bienes comunes, naturales, inapropiables, está esta nueva figura de autorizaciones administrativas, ¿ya? Ya no está hablando de derechos de aprovechamiento de agua, no está hablando de concesiones, sino que simplemente de autorizaciones administrativas. Y estas presentan las características de que son temporales, ¿ya? No es tanta novedad que sean temporales porque ya la modificación del código, como vamos a ver, considera las concesiones futuras, las que se vayan otorgando, como temporales. Revocables, eso sí es complicado, ¿ya?, porque estas autorizaciones, permisos, ¿ya?, son esencialmente revocables. Por lo tanto, ahí no hay suficiente seguridad jurídica, creo yo, ¿ya? Es que uno de los problemas que plantea este nuevo borrador, creo yo. Y bueno, y un carácter incomerciable que en el fondo limita absolutamente el mercado, ¿ya? Ya hace desaparecer el mercado de las aguas como lo conocemos hasta ahora, que es una de las cosas que también, junto con el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua, genera estos cambios reactivos tan extremos, creo yo, en este péndulo, ¿ya? O sea, estamos pasando de un régimen del Código del 81, ¿ya?, el Código de Agua, que era pro libre mercado, pro derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua, ¿ya?, con caracteres indefinidos en el tiempo, y está transitando hacia una visión que a todo esto no es nueva. O sea, es una visión que viene también un poco copiada de ya nuestra historia legislativa de agua, ¿ya? Ya tenemos un código, el primer código, el 48, que pasó a ser el 51, por una suspensión, ¿cierto?, de ese código. Ya estaban estas notas, ¿ya?, de temporalidad, hay aspectos de caducidad, hay aspectos ¿cierto?, de más limitación en las transferencias. Después, ya con el 67, a partir de la Ley de Reforma Agraria y Código ya del 69, se hace mucho más patente el carácter de bien nacional de uso público de las aguas, ¿ya? Desaparecen figuras de aguas que existían de propiedad privada, ¿ya?, que existían en el código anterior, el código del 51. Y ya todas las aguas pasan a ser bienes nacionales de uso público y bastante limitados incluso en lo que es el mercado, ¿cierto? Ya no son cedibles fácilmente. Ahora, sí daba alternativa, que no la está dando obviamente el borrador de Constitución, respecto de qué pasa con esos permisos, ¿ya? En este caso, estos permisos serían incomerciables, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con alguien que quiera comprar un campo, ¿ya?, que viene con estas autorizaciones? No se responde mucho a eso, ¿ya?, porque en ese carácter incomerciable sería intransferible, ¿ya? A quien estamos más vinculados con el tema jurídico, cuando nos hablan de incomerciable, nos lleva al tiro a una visión del objeto ilícito. Hay objeto ilícito en la enajenación de cosas que están fuera del comercio, por lo tanto es muy potente acá darle una característica de incomerciable, ¿ya? Y elimina obviamente con todo lo que existía sobre el mercado, ¿ya? O sea, que es lo que decía al principio, que saca roncha, y esto es tan reactivo hacia lo que está vigente del 81, que tiene que ver con el mercado y con la propiedad, en el caso de los derechos de aprovechamiento de agua. Bueno, y haciendo el paralelo con el régimen actual, la administración del agua recae
no en una entidad pública, ¿ya? Sino que en una entidad privada, que tiene funciones públicas, que son las organizaciones de usuarios, ¿ya? La Junta de Vigilancia, en los cauces naturales, y luego al interior, desde la Bocatoma hacia el interior, las asociaciones de canalistas o las comunidades de agua, ¿ya? Ellas son las que están en primera línea gestionando el recurso. En este caso, ya hay una nueva figura, ya la vamos a ver, que son los consejos de cuenca. Y mantiene obviamente vigente, bueno, existe y también crea una nueva figura estatal, ¿ya? Un nuevo organismo público que es la Agencia Nacional del Agua. Con eso paso ahí a la otra lámina, ¿cierto? Se crea esta Agencia Nacional del Agua que es la que vendría a dar las autorizaciones, estas autorizaciones temporales, revocables, etcétera, son dadas por la agencia, ¿ya? Por esta nueva agencia que tampoco es una figura tan novedosa, es algo que se viene conversando ya desde yo recuerdo al menos desde el 2014, con uno de los primeros del informe del Banco Mundial, ya se estaba hablando de una reestructuración de la institucionalidad del agua, y ahí aparecía esta figura de la Agencia Nacional del Agua. En este caso, esta agencia se encarga entonces de otorgar estas autorizaciones, fiscalizar a distintos órganos con competencia en la materia, incluso a los particulares en el uso, y ahí agarra notas que son más coordinadoras también esta Agencia Nacional del Agua, lo cual nos vincula también con algo que ya se estaba discutiendo a través de una iniciativa legislativa, que era la figura de una subsecretaría de recursos hídricos, ¿ya? Hace no tanto, claro, existía esta iniciativa legal, que hasta ahora quedó stand-by por todo este tema del borrador de constitución, pero que venía a insertarse, ¿ya? Dentro del Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, y que venía a ser un ente más bien coordinador entre DGA, DOH y otros organismos, por ejemplo, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ¿ya? Y lo más probable es que ahí se coordinara también con Agricultura, ¿ya? Con la Comisión Nacional de Riego, que eran cosas, o sea, son cosas que son sumamente relevantes, o sea, efectivamente ahí es necesario un cambio estructural en la institucionalidad, y ahora el borrador de Constitución plantea esta creación de la Agencia Nacional del Agua, en la que, si uno ve las funciones, ¿no?, que están ahí en la lámina, algunas de ellas se asemejan mucho a lo que hace la Dirección General de Agua, ¿ya? Otras, más bien, aparecerían como un ente más coordinador, que no la tiene actualmente la Dirección General de Agua, sino que se vinculan más con esta iniciativa que está creándose la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Entonces pasaría justamente y difiere de las características propias de la DGA en cuanto a un órgano autónomo, ¿ya? Y ya deja de ser centralizado, sino que tiene una personalidad jurídica y patrimonio propio, ¿ya? Esta Agencia Nacional del Agua. Entonces, muchos ven con muy buenos ojos esta figura, esta la nueva Agencia Nacional del Agua. Y como decía antes, ya en primera línea, en las aguas queda un nuevo organismo, ¿ya? Que hace temblar, obviamente, a las organizaciones de usuarios, ¿ya? Las juntas de vigilancia, comunidades de agua en general, que son estos consejos de cuenca, ¿ya? Los consejos de cuenca van a preocuparse directamente de la administración de las aguas, asegurando una gobernanza participativa, es decir, acá los consejos de cuenca no van a estar integrados exclusivamente por los usuarios de agua, sino que van a ser uno más de los actores que están dentro del consejo de cuenca. Y van a tener que compartir esta sede con miembros de la sociedad civil, ¿ya? Miembros de la sociedad civil, uno dice sociedad civil es algo como bastante amplio, ¿ya? La otra vez oí un cliente me preguntó si los curas participan en esto. Bueno, sociedad civil es, bueno, fundaciones, corporaciones, junta de vecinos, muchos, ¿ya? Muchos en un tema que en la actualidad lo administraban poco. Entonces va a ser súper complejo cómo en esta olla va a ser un caldero, va a empezar en ebullición, ¿ya? En ver cómo se va a coordinar esto, ¿ya? Porque además incluye otros que son las entidades territoriales, ¿ya? Acá vamos a tener a las ONG ambientales, vamos a tener
a actores locales, bueno, como decía, las corporaciones, fundaciones, todos opinando respecto a cómo se va a distribuir las aguas y si se tiene que proteger tal o cual objeto. O sea, un poco la experiencia ahí como director regional, por lo menos en la sexta región, que teníamos el embalse Rapel, había, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, actores que era muy importante el tema del turismo en el embalse Rapel. Por lo tanto, a ellos les interesaba que llegara, que pasara agua hacia el embalse. Y otros que no, que querían aprovechar el agua y con la escasez, del 2019 sobre todo, no querían dejar pasar una gota, obviamente. Entonces, ¿cómo esos entes van ahora a tomar, van a obviamente formar parte de estos consejos de cuenca y van a empezar a ver de qué manera se van a coordinar? Va a ser un tema súper, creo yo, complejo. Pero bueno, está ahí y hasta ahora lo que había de los consejos de cuenca era más bien dentro de lo que era la planificación estratégica de cuenca, en la cual los consejos aparecían como órganos que daban opiniones, directrices sobre cómo hacerlo, pero no como, como entes que gestionaban directamente las aguas en primera línea, ¿ya? Entonces ahí hay un cambio en lo que está proponiendo ahí el borrador. Y bueno, todo esto queda igualmente bajo la supervigilancia de la Agencia Nacional del Agua. Como otras consideraciones puse, básicamente que se menciona ahí una especial protección de las aguas para el caso de los indígenas, ¿ya? Y habla de territorio indígena, que no es casualidad. Los conceptos de tierra indígena están en la Ley de Desarrollo Indígena, pero en este caso, al hablar de territorio, es un concepto más amplio que el de esa ley, que hay catastros de tierras indígenas. No, acá hay un concepto más amplio que es el de territorio, ya que viene del convenio 169 de la OIT. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener ojo con eso, sobre todo, bueno, mineros, al norte y todo, que donde hay ¿cómo se llama? Poblaciones indígenas en las cuales parte de sus costumbres es ir a alguna vertiente, independiente que no estén asentados ahí cerca, eso va a formar parte de este concepto más amplio de territorio, por lo tanto van a tener una especial protección respecto de esas aguas. Y lo otro que también se menciona es la posibilidad de establecer tributos sobre estas autorizaciones, ¿ya? Estos permisos, aquí digo permisos precarios, ¿ya? Y que eso es lo que yo quiero dejar ahí como en alerta. Y entonces, sobre estas autorizaciones está la posibilidad de imponer una tarifa, que era algo que paradójicamente fue buscado bastante por todos los economistas de los años 80, porque querían agregarle esa guinda, decía, como esa guinda a la torta, necesitaba para esa estructura de libre mercado que funcionara con un valor más alto del agua, que algo que no opera actualmente. Ahora, actualmente se pagan las cuotas, ¿cierto?, a los canalistas, pero que una cuota muy menor en relación a un insumo tan relevante como el agua, ¿ya? Y acá, bueno, lo que querían obviamente los economistas era darle un mayor valor, de manera de que quede siendo utilizado por quien le genere produzca una mayor rentabilidad respecto a esa agua. ¿Ya? A veces, ahora, lo que sí, yo no soy economista, pero a veces el mercado suele ser cruel, por lo tanto deja de lado qué pasaba con todos esos pequeños agricultores que jamás iban a competir, por ejemplo, ¿ya?, con una minera, evidentemente. Entonces ahí, obviamente, que debió haber surgido otras formas de protección respecto de esos usos de pequeños agricultores. Bueno, lo comento un poco también como en esta ley del péndulo, y con lo cual pasamos al otro tema, ya que tiene que ver con las reformas al Código de Agua. Ya que acá quiero darle un enfoque especialmente práctico, porque uno podría hacer todo un curso, un seminario respecto a estas modificaciones, ¿ya? La verdad que las modificaciones al código partieron desde unos 11 años atrás, o sea, esto viene discutiéndose 11 años, partió con solamente un aspecto que era el cómo garantizamos el abastecimiento para el consumo humano, ¿ya? Partió como eso, como la punta de lanza sobre toda esta reforma. Y después se fue abultando, empezaron a pasar por una materia, por otro, y terminó siendo una reforma estructural
tan potente que uno podría hablar derechamente de un nuevo código de agua, ¿ya? ¿Qué cambios son tan importantes en este nuevo código de agua, ¿ya? Primero, mantiene ya la existencia de derechos anteriores, ¿ya? De los derechos de agua, pero respecto de los nuevos derechos que se vayan otorgando les da una temporalidad, ¿ya? Una temporalidad que son de 30 años, ¿ya? Después, en la misma discusión, ya en el Senado, se dieron cuenta que, chuta, si le damos una temporalidad de 30 años, vamos a tener a la DGA o el organismo a cargo, viendo cuándo se van venciendo los plazos, y ante esa burocracia que iba a generar, se decidió y se dijo, bueno, ¿sabe qué más? Se va a renovar automática y sucesivamente, a menos que se detecte el no uso, ¿ya? Por lo tanto, quedó con esa temporalidad de 30 años, que era un plazo también se discutió bastante. Finalmente se dijo que en relación a los proyectos ya más serios, ya un proyecto agrícola, un proyecto de central hidroeléctrica, pareció razonable el plazo de 30 años, antes se hablaban de plazos más acotados. Luego también incluye causales de extinción, ya rompemos con el tema de las patentes por no uso solamente, sino que mantenemos la patente por no uso, la hacemos más gravosa, cortamos los tramos, aumentamos el pago, ¿ya? De esa patente, pero a la vez establecemos causales de extinción, ¿ya? Si tú no lo usas, ese derecho, un derecho de agua, por más de 5 años en el caso de los consultivos, o más de 10 años por no consultivos, entras en un proceso, ¿ya? Y ojo con esa distinción, con un proceso de extinción, ¿ya? La extinción como distinta a caducidad. La caducidad opera inmediatamente, en cambio que la extinción no, queda sujeta a un procedimiento que lo declare. Por lo tanto, acá ya llevamos dos temas, temporalidad, extinción, cercano a caducidad. ¿A qué nos lleva? Al péndulo de los códigos anteriores. Ninguna novedad. O sea, todo esto que se ha discutido en estos 11 años, si uno revisa, ¿ya? Yo lo he hecho, el debate del primer código de agua es lo mismo que se está discutiendo, que se discutió ya para esta reforma legal, ¿cómo se llama?, reciente. Entonces, por eso, bueno, es curioso que se va yendo de un lado a otro el péndulo, pero respecto de las mismas instituciones. ¿Ya? Hay pocas cosas novedosas, más allá, por ejemplo, de los planes estratégicos de cuenca o la creación de un derecho para no uso, ¿ya? Para preservación. El resto son estos temas centrales de caducidad, extinción, temporalidad, afectación a usos específicos, que también está, limitación y mayor injerencia de la DGA, ya está mencionado ahí más adelante, mayores competencias de la DGA en la limitación del ejercicio de esos derechos. Y bueno, ya agregó acá algunos aspectos ya que las dejé para una lámina final, ¿ya? Que tiene que ver con algunas exigencias que se le dan a los titulares de derechos de agua, ¿ya? Que de lo contrario van a perder las aguas, ¿ya? Van a perder los derechos, ¿cierto? Primero está una caducidad por la no inscripción de los derechos, y eso es como la alerta más importante que hay que hacer a todos, ¿no? Que en el caso de que yo tenga un derecho otorgado por la autoridad, por la DGA o una sentencia judicial, y no lo tenga inscrita en el conservador de bienes raíces, ojo, esa es la primera alerta en rojo, ¿ya? Grave, de tener que inscribirlo, porque si no lo voy a perder. Y ahí no entro en un proceso de extinción, sino que eso ya es caducidad. Pasa el plazo y pierdo la posibilidad de inscribir ese derecho, y por lo tanto el conservador no va a admitir a trámite esa inscripción, y ahí opera de pleno derecho la caducidad, por el solo transcurso del plazo. Así que ojo con eso. Después tenemos otros temas que están asociados con el catastro público de aguas de la DGA, que sabemos que no está suficientemente poblado, por lo tanto la DGA quiere que la gente transparente qué es lo que hay en derechos de agua y de alguna vez por todas se pueda llenar ese catastro. Por último, también vemos ahí que hay un plazo máximo, se le establece un plazo máximo de 5 años, ¿ya? Para iniciar, ¿ya? Ojo con eso también, iniciar, no concluir, sino que iniciar las tramitaciones de acuerdo con el segundo y el quinto transitorio, ¿ya? El segundo transitorio tiene que ver con los usos inmemoriales, o sea, si uno tiene
un campo, ¿ya? Y históricamente, desde antes del año 76, ya ha estado usando esas aguas y tiene cómo acreditarlo, estaba en el artículo segundo transitorio del Código de Agua del 81 la posibilidad de hacer una tramitación, primero administrativa y después judicial, para reconocer esas aguas como un derecho a aprovechamiento de agua. Ahora se establece ese plazo, ¿ya?, de iniciar esa tramitación, pero a la vez se simplifica un poco, ¿ya?, porque antes era administrativo judicial, ahora pasa a ser simplemente administrativo ante la DGA. En el caso de negativa, puede igual ir al tribunal, pero ya no queda en este tema dual de primero ser administrativo y después judicial. Y el quinto transitorio, que tiene que ver con toda la distribución de agua a raíz del proceso de reforma agraria. También se establece este plazo de iniciarlo antes de 5 años, y queda también radicado exclusivamente en la DGA, ya no en el SAC. Lo que sí, la DGA va a tener que pedir un informe ahí al SAC, ahí tiene que coordinarlo, pero va a quedar radicado en la DGA. Finalmente ahí se menciona un tema de aguas del minero, pero eso le interesa más a las mineras, pero hay que tener ojo que ellos van a tener que informar esas aguas que son halladas con ocasión de las labores mineras, ¿ya? Y tienen un plazo, si mal no recuerdo, de 18 meses para tener que informarlo ¿cómo se llama?, a la DGA, ¿ya?, respecto de lo que ya se está usando, ¿ya? Respecto de lo que aparezca después, el plazo es mucho más acotado, un plazo de 90 días, ¿no?, de tener que informarlo a la DGA. Y termino acá con un pequeño cuadro, un esquema, ¿cierto?, que hicimos acá en la oficina, y que pretende aclarar la situación en la que se encuentra alguien que es titular de un derecho de agua, ¿ya? Porque la verdad que se establecen algunas exigencias, como decía, no solo de inscripción en el conservador, sino también de la inclusión en el catastro público de agua. Por lo tanto, si seguimos acá el esquema, encontramos que los derechos pueden estar constituidos por una autoridad competente, ¿ya? Normalmente la DGA, tengo una resolución de DGA, estoy contento, pero no lo tengo inscrito. Lo que les decía al principio, alerta grave, porque si no lo inscribo dentro del plazo, ya que son los 18 meses, el plazo corre desde el 6 de abril, que es la fecha en que entró en vigencia esta nueva ley, voy a tener hasta el 6 de octubre del 2023 para inscribirlo. De lo contrario, lo pierdo. La sanción es la caducidad. En el caso de los derechos que están, si lo tengo inscrito en el conservador, bueno, tengo que ver cómo están esos derechos. Si esos derechos están mencionados, se mencionan todas las características del derecho, consultivo, ejercicio permanente continuo, que recae sobre estas aguas superficiales y corrientes, y están todas las características, bueno, puedo yo incluirlo en el catastro de la DGA de manera definitiva. ¿Ya? En un catastro ya no te entregan un certificado provisorio, sino que definitivo. Y ahí, una vez que lo tengo registrado en este catastro público de la DGA, ya no confundir con el conservador de bienes raíces, de la DGA, ahí yo voy y lo anoto al margen de mi inscripción, que es otra exigencia que se estableció también en las normas transitorias ahí de la nueva ley, y establece un plazo de 5 años para anotar al margen de la inscripción el hecho de encontrarse en el catastro público de aguas, ¿ya? Eso es importante porque la sanción que se establece es no poder transferir los derechos transcurridos los 5 años. Ahora, con todos estos cambios de borrador, de constitución y todo, no vamos a saber qué va a pasar eso, obviamente. Y podemos estar en la situación de un derecho que no se encuentre registrado en el catastro, pero que le faltan las menciones propias del Código del 81 para poder incluirlo de manera definitiva en el catastro. Y ahí necesariamente se va a tener ya que hacer un proceso de perfeccionamiento de los derechos, aunque todos los que conocen un poco el tema le hacen el quite, porque en el fondo es un trámite judicial, se demanda a la Dirección General de Agua para especificar todas las características de los derechos, incluido el caudal, ya que es un quebradero de cabeza, sobre todo para la organización de usuarios que dicen, oye, pero yo le doy este valor. Y después cuando se inicia el procedimiento judicial, la DGA saca un informe y le da otro valor, ¿ya? Entonces ahí entra en conflicto y no es muy querido esta figura del perfeccionamiento, pero la DGA lo considera como necesario para ir poblando de manera más exacta ese catastro.
Y lo comento porque no está suficientemente claro, lo más probable que sea como lo voy a plantear, que al no tener las características, no va a poder ser incluido en el catastro de manera definitiva. Y si no se encuentra en el catastro de manera definitiva, con todas las características, todo el derecho, no creo esta interpretación, pero lo he conversado con gente de la DGA y todo, que vaya a permitirse la anotación al margen en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Por lo tanto, voy a quedar limitado después de 5 años a transferir. Luego, ya lo comentamos, respecto a la figura del segundo transitorio y del quinto transitorio, se establece un plazo máximo, ¿cierto?, de tramitaciones, que por lo demás habían sido transitorios en el Código del 81, pero que la verdad que más que transitorios pasaron a ser permanentes, o sea, algo que nunca, era de nunca acabar, y la verdad que, bueno, como DGA era necesario ponerle un límite a estas figuras transitorias para tener claridad ya final ya de cuáles son todos los derechos que están dando vuelta y evitar también cosas que van pasando con esta figura, ¿ya? Que es tratar de meter gato por liebre. ¿Ya? Y eso lo comento yo ahí en mi calidad como de exdirector, que muchas veces me tocó ver, ¿cierto? Estos usos inmemoriales, ¿ya? Con antecedentes de pozo, ¿ya? El que venían incluso la habilitación reciente, ¿ya? Del pozo y pruebas de bombeo. ¿Ya? ¿Todo por qué? Porque estaban en sectores que estaban cerrados. Entonces, obviamente que se quiere poner un fin a estos transitorios, ¿ya? Y bueno, y de esa manera ya tener claridad de una vez por todas en un momento dado de cuáles son todos los derechos que están dando vuelta. Así que eso, pues espero a ver en este tiempo, bueno, la verdad que me pasé, pero era bien imposible esta tarea de hablar sobre estos dos temas tan importantes.